Seguimos transitando este día de miércoles y es tiempo de presentar a Alfredo Petrón, quien fuera diputado provincial, mandato cumplido. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias. ¿Se extraña esa actividad legislativa o ejecutiva? La ejecutiva sí, porque es mucho más apasionante. La legislativa tiene su bemoles también interesante, que es la política, el debate, la discusión. Pero sí, se extraña, claro. Sí, fue una etapa muy linda y que la pasé muy bien, me gustó mucho y sí, por ende uno la extraña. Sí. En algún momento hablamos de lo que eran las variables que podían ocurrir económicas, obviamente, en el país, y usted fue un defensor de la política de Milei. ¿Eso es por su cercanía al senador Juan Carlos Romero o porque está convencido de que el proyecto de Milei realmente va a dar frutos y de hecho hay algunas variables macroeconómicas que están marcando indicadores alentadores? No, es porque estoy convencido. O sea, yo las veces que tuve en la función pública, que siempre fueron en lugares de crisis, en donde había que regularizar una situación de un ente importante, trascendente y que consumía muchos recursos de la provincia, apliqué medidas que tienen que ver con lo que se está aplicando en la nación, que tiene básicamente que ver en no gastar más de lo que uno tiene, digamos. El bendito ajuste, digamos. No es un ajuste, sino es un equilibrio, es la responsabilidad de que estás administrando recursos, plata que no es tuya y que por ende no la podés malgastar. Por el hecho de que no sea tuya, malgastarla es una irresponsabilidad. Entonces tenés que ser más responsable, decir, che, esta plata es de los contribuyentes, por ende yo voy a rendir cuenta de esto y no voy a gastar un peso más de lo que me ingresa. Aplicando eso, la verdad es que me fue muy bien. Y por eso mi convencimiento de que si Milei realmente iba a hacer eso, que es lo que él proponía, iba a ir bien y bueno, los resultados están a la vista. Ahora, en virtud de esos resultados, salió hace algunos días el gobernador de Santa Fe diciendo que sí, obviamente se redujo el déficit fiscal, pero a costa de los gobernadores. ¿Usted cree que ese ajuste que fue hacia las provincias les ha imposibilitado a los gobiernos llevar adelante acciones como, por ejemplo, hablamos de planes de salud, las vacunas a nivel nacional no se compraron para el dengue? Hay bastantes puntos, digamos, que ahí habría un cuestionamiento a la política nacional. Todas las provincias están con superávit. A todas las provincias les sobró plata. Y ya a pesar del ajuste, a pesar de venir de pandemia, de un país que estaba bastante complicado, todas están bien en sus números, que es una buena noticia, es bueno. Entonces por ahí que se quejen es porque quieren algo más. Las provincias estaban bien y la nación estaba mal. Necesitamos que la nación también se ponga bien y ese es el ajuste que dicen que se está realizando para que ella se pueda equilibrar. Porque es importantísimo que ocurra eso en la nación, porque cuando la nación no se equilibra, ella emite dinero, las provincias no pueden, la nación sí, pero cuando emite dinero la nación, la inflación nos afecta a todos. Entonces los gobernadores tendrían que ser los más interesados en que Milei continúe con su política tratando de regularizar esta situación, porque una vez que eso se regularice, que se estabilice la nación, la economía nacional, los beneficios van a venir para todos y sobre todo para las provincias y sobre todo para Santa Fe con respecto a todo lo que es la agroindustria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las inversiones para la hidrovía, por ejemplo, o para sus rutas y demás. Entonces, la verdad me parece más político ese tipo de comentario que un fondo económico sustentable al respecto. Me parece que lo dicen solamente porque son adversarios políticos nada más. Tomando eso que usted dice político, ¿será que hizo que esa reducción de fondos haga resentir las cajas políticas teniendo en cuenta que hay periodos de elecciones? Absolutamente, porque si vos ya hoy tenés en cada provincia algo de superávit o equilibrio financiero, todo lo que te venga extra de la nación es extra, digamos, no lo estás necesitando vos para tu subsistencia. Entonces lo correcto es decir, nación, hacete cargo de lo tuyo, hacete cargo de las rutas nacionales, de la hidrovía, hablando de Santa Fe, ¿no? Llevémoslo a cualquier provincia. Exigirle a la nación que se haga cargo de lo suyo, pero no pedirle recursos para después no saber a dónde van a parar esos recursos, que es lo que normalmente estuvo pasando.
Y si encima esos recursos que te mandaba Nación hasta el año pasado eran fruto de una máquina impresora de billetes, o sea, no tenían ningún tipo de sustento y te llevaban a una inflación, por ende, lo poco o lo mucho que te daban para una obra, después no te alcanzaba porque el incremento, los costos de esa obra nunca se recomponían. Entonces no tenía sentido, era un juego bobo que, bueno, por suerte terminó. Usted es un conocedor y analista de lo que pasa en los medios, del termómetro político, de estas cuestiones macroeconómicas. ¿Cree que en estos días en Salta se largó la campaña política? Sí, sin duda, porque se adelantaron todos los tiempos, tanto en la elección provincial como la nacional misma. Si es que se mantiene lo de las PASO, los candidatos, los frentes nacionales y los candidatos nacionales también se van a tener que definir más. Pero la única que la alargaron, digamos, son en las grandes ligas, parece, porque si usted le pregunta a la gente, dice, ¿qué pasó? No hay campaña, pero sí hay algunas, por eso le digo, algunos tips que se ven dentro de lo que es alarmas, digamos, claro, que podemos aventurar que la campaña ya se largó. Sí, en el ambiente político me refiero, sí, se largó porque, bueno, ya se empiezan a acomodar todos. Y bueno, va a ser un año plenamente electoral, ampliamente electoral, paralelo a lo que va sucediendo con la economía real de la gente. Entonces va a estar muy interesante en observar qué políticos se ayornan a esa circunstancia de cambio que está viviendo el país y qué políticos continúan con viejas prácticas. La gente va a estar atento a eso, no ahora, sino cuando empiece la campaña, y creo que va a ser definitorio en cuanto a la elección que se vayan a tomar. Si bien es una elección legislativa, no es menos importante, teniendo en cuenta que vamos a elegir senadores nacionales. ¿Cree que esa es la categoría más rispidosa que vamos a tener dentro de lo que es el tablero político? Sí, diputados nacionales también, o sea, el año que viene a nivel nación... Bueno, pero estábamos hablando de a nivel nacional como senadores, tenemos un Juan Carlos Romero, tenemos a lo mejor un Juan Manuel Urtubey, sí, y obviamente que quienes son senadores también van a querer repetir, hablemos de Leavi entre otros. Bien, pero yo creo que el electorado salteño y de todos los distritos del país va a estar en la definición de si apoya o no a Milei, si apoya su continuidad o no de sus políticas, más allá de los nombres. Y de ahí, una vez definida esa situación, va a decir quién mejor lo representa a Milei en cada una de estas provincias. Entonces, ese va a ser el juego político que entiendo yo que la gente va a estar atenta. Si la economía continúa mejorando, si las situaciones continúan paulatinamente mejorando, me imagino que va a querer mostrar ese apoyo a Milei, lo va a hacer a través de los candidatos que él apoye, o si no lo dice él, los que se presenten a competir, hablen de apoyarlo a Milei. Bueno, si usted va hablando y me salen miles de preguntas, ¿no? Si vemos ese panorama, ¿quién más que Juan Carlos Romero, que obviamente ha sido un alfil importantísimo en el Senado para lograr algunas leyes que quería el Ejecutivo Nacional? Pero no es menor el apoyo que hace el gobernador Juan Manuel Urtubey, el gobernador Gustavo Sáenz con sus diputados nacionales, sí, en algunos temas claves. Ahí tendríamos dos líneas que apoyarían a Milei. Y habría que agregar una tercera, que es la de la propia Libertad Avanza en Salta, digamos, de Olmedo, de Orozco, Zapata. Sí, sin duda, sí, yo creo que va a pasar por ese lado, porque ya todos están previendo, o sea, tanto... O sea, ¿usted lo pone al gobernador Gustavo Sáenz dentro de la línea de Milei? Él dijo, o no sé si él dijo, creo haber leído de interlocutores políticos de él, como que tenían algún tipo de buena relación con esa línea nacional, como para acercarse. Eso no implica que sean la identificación que la gente encuentre con las políticas de Milei. Entonces, distinta es la situación de, yo digo Olmedo, no sé si será candidato Olmedo, Orozco. Por poner un referente de la Libertad Avanza. El sector de Juan Carlos Romero. Son mucho más identificados para la gente con Milei. Entonces no sé a quién puede proponer el gobernador de la provincia como cercano a él y que sea también cercano a Milei. Me imagino que será más una intención de la provincia que de lo nacional. Entonces, pero sí que hay contrincantes interesantes y todos ya están vislumbrando, por lo que estamos comentando, de que Milei le va a ir bien el año que viene y por ende quiere estar en su sombra, digamos, nadie quiere estar fuera de eso. Todo bajo el paragüita. Entre ellos, sí, de lo que estamos hablando, sí. Ahora, ¿Juan Carlos Romero va a querer ir por la reelección?
No lo sé, pero me imagino que sí. Me imagino que sí, uno lo ve activo, lo ve con ganas, ve mayor presencia en las redes, en los medios, recorrida por el interior. Yo entiendo que es una forma de decir, bueno, estoy en campaña, digamos, quiero renovar. ¿Están trabajando para eso? No lo sé, no, yo no estoy... ¿Usted no está dentro del grupo? No, en ninguno de los sectores, no. ¿Y va a querer volver a la Cámara? En mi caso particular no es mi intención. Yo tengo mi actividad privada, pero sí me interesa mucho la política y sí me interesa mucho lo que pasa en Salta, porque justamente como tengo una actividad privada, mis inversiones están en esta provincia y como todo emprendedor nos interesa que la provincia le vaya bien. Entonces yo sé que las cosas mejoran cuando uno se involucra, cuando uno deja que las cosas pasen. Así no fue en el país. Entonces yo soy un convencido que si uno quiere que las cosas cambien, hay que involucrarse. Puede ser participando en la política, como puede ser en mi caso con columnas políticas en medio o escribiendo en mis redes y demás. Digamos, desde ese punto de vista por lo menos hago mi aporte y me satisface, digamos, me siento bien. No tengo planeado ni tengo sector de pertenencia a nadie como para intervenir en las elecciones del año que viene. Usted fue administrador de Salta Forestal. Hace algunos días nada más se notificó a quien era uno de los querellantes, Claudio Del Pla, de la reapertura de la causa. ¿Salta Forestal siempre dio réditos y esos réditos realmente se volcaron en la provincia como correspondía? Yo leí noticias sobre la causa, no tengo conocimiento, y lo que leí noticia, aunque la ley de la procuración, no entendí muy bien si se refiere a la adjudicación original de la concesión. O a la renta que dio Salta Forestal. O claro, o alguna negociación que hizo el Poder Ejecutivo en el final del gobierno de Urtubey con los concesionarios con respecto a la renta. Una vez concesionada Salta Forestal, ellos debían pagar un arriendo, por decirlo en palabras ¿Ellos hablamos sencillas. de la familia Olmedo? Sí, que terminó siendo dos grupos económicos, digamos, Cresud y Olmedo. La concesión se dividió en dos y en los momentos que yo conozco estaban las empresas Cresud, que es una empresa internacional con base argentina enorme, y el grupo Olmedo, digamos, por llamarlo así como grupo. Ellos debían pagar una concesión a la provincia y a sus municipios, los municipios de ese departamento, por la utilización de esas tierras. La administración del cobro de esa concesión no lo hace la empresa Salta Forestal, sino que lo hace la Secretaría de Agricultura, se llamaba en ese tiempo. Entonces yo no tenía relación con respecto a eso, si era mucho lo que debían o no, si pagaban o cuánto pagaban y demás. La verdad que no. Eso era parte, digamos. Era parte. Nosotros administrábamos más el patrimonio de la sociedad que la relación de la concesión. La concesión no estaba en cabeza de Salta Forestal S.A., sino de la provincia. ¿Me recuerda cuántas hectáreas son Salta Forestal? En el momento que yo estaba eran 320.000 hectáreas, de las cuales estaban concesionadas casi 120.000. O sea, 120.000 estaban explotadas, el resto no. El resto tiene alguna explotación parcial de parte de 100 puesteros que nosotros, de los lugareños que nosotros hemos relevado con la escribanía de la provincia. Yo fui el único que hice ese relevamiento. Cuando usted se fue quedaron 100 puesteros. Había 100 puesteros y algunos con más derechos que otros en cuanto a antigüedad o papelería o demostraciones de esa antigüedad, porque eso tiene mucho que ver con la situación patrimonial. Pero se los relevó a todos y se hizo un informe que consta, que es público, digamos, que está en la escribanía de la provincia. Sí. Ya casi terminando el año, ¿cómo ve la provincia en cuanto a su estructura económica? Por más que tengamos superávit fiscal, por ahí tenemos algunas falencias. De hecho, evidentemente esas falencias se marcan por gestiones. Se habla hasta de cambios de gabinete en los próximos días o meses, vaya a saber cuándo dispondrá el gobernador. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Yo la veo estancada la provincia desde hace muchos años y no veo que haya ninguna señal interesante que haga prever que la situación se modifique. Hoy hablamos de minería y de lo que está pasando en la minería, y eso es muy interesante. Y está bueno que suceda y es lo único que se ve como que tiene un futuro. Y ni siquiera la minería, hablaríamos de litio mejor, ¿no? Claro, bueno, pero se viene el cobre que va a ser mucho más que el litio. O sea, si Taca empieza a hablar, que también en la entrevista anterior hablábamos de eso, de que yo creía que el gobernador debería estar más interesado
en llevarse bien con la nación para que prontamente taca pueda entrar en explotación, y eso es lo que se terminó haciendo, digamos, se terminó arreglando la provincia con la nación, dándole votos para que salga el RIGI, para que puedan venir esas grandes explotaciones que son mucho más grandes que el litio. Pero bueno, es lo único que en la provincia está como interesante a futuro. No veo en ese aspecto, por ejemplo, una planificación que diga qué es lo que se va a hacer con esos mayores recursos para generar riqueza en el resto de la producción de la provincia. Y este estancamiento nos afecta sin duda a todo. Yo lo llamo... ¿Y a qué atribuye usted esa visión de estancamiento? Al problema de administración, como dijiste al comienzo. Y vamos al tema de Romero. Durante la gobernación de Romero se hicieron muchísimas más cosas que en estas dos gestiones últimas que estamos teniendo, a pesar de que durante la administración de Romero los recursos que se recibieron de la nación fueron inferiores. Nadie recibió tantos recursos nacionales. ¿A qué hace referencia puntualmente? ¿En qué se hizo más? ¿En ruta? Sí. En ruta, en turismo, en cultura, en todo, digamos, hasta en salud, en educación, en todo se hizo mucho. Todavía seguimos hablando de cosas que se han hecho hasta el año 2007, 2006, que las hizo Romero. Ni hablemos de las rutas. Salta no podremos vivir si no se hubiesen hecho la avenida Arenales, la Bolivia, la Banchic, agrandar las avenidas de, no sé, Constitución, la Patrón Costa, todas, digamos, empezar a nombrar el nudo del Limache. Imagínate, la tabela, imagínate si eso no se hubiese hecho en esa época, lo que sería la ciudad con lo que es hoy, y fíjate lo que se hizo en todo esto último. ¿Y usted año. coincide que Romero tuvo una visión capitalista y no se ocupó del interior? No, porque también se hizo mucho en el interior. El tema de la obra pública que se ve fuertemente en Capital era necesario para prever lo que está ocurriendo ahora en Capital, ¿viste? Si vos no lo hacías en ese momento, el caos iba a ser muy superior. Por eso, el atraso que tenían las inversiones en Capital por los gobiernos anteriores, alguien las tuvo que hacer y coincidió en ese momento con Romero. Pero también el desarrollo que tuvo el interior con todas las nuevas plantaciones de soja, de poroto, de caña de azúcar y demás, y la base para la minería que hoy vemos, todo surge de ese proyecto de administración del gobernador Romero, que hay que reconocerlo y ponerlo como parámetro, no digo para hablar bien de él, sino como parámetro para que los gobernadores actuales y los que vengan tengan un parámetro, es decir, yo quiero ser mejor que Romero, no que la gente me siga diciendo, pero esto lo hizo Romero, pero se hacían hasta concursos de pintura, o sea, mirá lo que te estoy hablando, no tenemos ni siquiera cosas que no necesitan de recursos económicos, ¿me entendés? Hasta temas culturales hemos perdido, distraído en política. Tenemos la bandera de Salta de la época de Romero. Sí, también. Alfredo Petrón, muchas gracias por su tiempo. No, un placer. Gracias, igualmente. Gracias. Hacemos nuestra última pausa y ya estamos con ustedes.